Tres. Hola amigos, sean bienvenidos una vez a este nuevo video de Trazando la Verdad. Yo soy Luis. Y yo soy Alex. Y bueno, este día tenemos un video muy especial, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento bíblico. Así que te invitamos a que te quedes para que conozcas un poco más acerca de este tema. Muy bien, Alex, vamos a hablar en este día sobre el arrepentimiento bíblico. ¿Qué significa esto del arrepentimiento bíblico? Bueno, el arrepentimiento bíblico encontramos en el Nuevo Testamento una palabra que se usa y que la palabra original es metanoia. Esta palabra tiene un significado y tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Y el Nuevo Testamento nos enseña que el arrepentimiento es este cambio de mente, este cambio de visión, de qué manera vemos el pecado y de qué manera también vemos a Dios. Juan el Bautista era un ejemplo claro de aquellos que predicaban el arrepentimiento. Juan en Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si podemos ver aquí, Juan está llamando al arrepentimiento, es decir, está diciéndole en este caso al pueblo judío que se arrepientan, que cambien su mentalidad en cuanto a ver a Dios y en cuanto a ver el pecado. Y más adelante en el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que ese cambio de mente incluye frutos dignos de arrepentimiento, que más adelante vamos a ver. Pero esto significa que el hombre tenía una visión del pecado, una visión de Dios, y ahora su visión de Dios ha cambiado. Hemos hablado que Dios y el hombre ha ofendido a Dios y estamos separados de Dios. Y el hombre por naturaleza odia a Dios, está en rebeldía en contra de Dios y por naturaleza ama el pecado. El arrepentimiento es ese cambio de mentalidad en cuanto a Dios. El arrepentimiento nos va a llevar a amar a Dios y a aborrecer el pecado. También agregar que en el Antiguo Testamento también existe esta palabra y su significado tiene que ver con volverse, es decir, de igual manera, estabas amando el pecado, te volviste a Dios. Otro de los que predicaron el arrepentimiento fue el mismo Jesús. El mismo Jesús en Marcos 1:15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Aquí vemos que ya el arrepentimiento va en conjunto con la fe. Sin embargo, vemos como Jesús una vez más predica este cambio de mentalidad en cuanto al pecado y en cuanto a Dios. Otra de las características del arrepentimiento es que el arrepentimiento es un don de Dios. ¿Qué significa esto? Que el arrepentimiento es un regalo, Dios otorga el arrepentimiento al hombre, así como hemos visto acerca de la salvación, que Dios es el que da salvación al hombre y el hombre no puede alcanzar salvación. De esta manera el hombre por sí solo no puede arrepentirse, Dios necesita otorgarle arrepentimiento al hombre. Hechos 5:31 dice lo siguiente: a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces podemos decir que el arrepentimiento es un don de Dios. Dios nos otorga el arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, de visión en cuanto a Dios y al pecado, ¿no? En la manera en que el hombre ve a Dios y ve al pecado. Ahora, Luis, compártenos cuáles son estos frutos o estas consecuencias que trae el arrepentimiento a la vida del hombre.
Sí, vamos a conocer un poco sobre esto, pero antes quiero mencionar, bueno, quiero hacer referencia, todo esto que hemos tratado en estos videos, bueno, en esos últimos videos sobre todo, vienen todos en un mismo paquete, ¿no? Que es en el Evangelio. Recuerdo que hace unos videos estábamos comentando sobre lo que era primero, ¿no? Y eso también viene al mismo punto, ¿qué fue primero? La verdad es que tal vez no entendamos o nunca sepamos qué va primero, pero lo importante es saber que es Dios quien da todo esto, tanto la fe, tanto la vida, tanto el arrepentimiento, tanto un nuevo corazón, ¿no? Y eso es lo importante, y la Biblia habla sobre todas esas cosas, ¿no? Entonces el arrepentimiento viene entrelazado en el mensaje del Evangelio y es necesario para la nueva vida, es una evidencia de que has sido salvado, de que Dios te ha dado un nuevo corazón, y es precisamente lo que dices, ¿no? Un cambio. Nuestra naturaleza era ser pecadores, amar el pecado y aborrecer a Dios. En el arrepentimiento, lo primer paso, y eso es algo que quiero dejar claro, en diferencia de un sentimiento de culpa o un sentimiento de saber que hiciste algo mal, pero pues ni modo, se va a pasar. El arrepentimiento, el primer paso es reconocer a ti mismo como pecador. Yo recuerdo, rápidamente les cuento, en mis primeros estudios que tenía, yo aún no me convertía, pero ya estaba tomando un discipulado, y yo le decía a la persona que me discipuló, oye, pero yo escucho los testimonios y veo a las personas, y yo no me siento como esas personas que han hecho cosas terribles o cosas feas y después Dios les ha transformado la vida, y yo no siento eso. ¿Por qué? Bueno, esto le decía porque realmente yo no me estaba reconociendo como pecador, yo no había visto mi pecado, y eso es el primer paso del arrepentimiento. Aquí te das cuenta realmente si es Dios quien te está hablando a tu corazón. Dios está diciendo, tú has pecado, tú eres mi enemigo, tú mereces mi ira. Cuando tú te das cuenta de eso, lo podemos llamar así, el primer paso al arrepentimiento, porque aquí cuando yo comparto, trato de demostrar esta parte de que las personas somos culpables, y ahora lo que sigue es, ¿ahora qué vas a hacer? Te tienes que dar cuenta que eres culpable, y ¿ahora qué vas a hacer? ¿Te va a importar o no te va a importar? Y si te importa, entonces Dios está obrando ahí, te está dando un nuevo corazón que se va a ver reflejado ¿con qué? Con nuevas cosas. Le decías un cambio de mente. Explicar a los chicos, tú vas caminando y de repente te das la vuelta y ya no vas por ese camino en el que llevas. Cambias de dirección, y eso es el arrepentimiento. Y vamos a ver una de las cosas, unas cuantas cosas que hace el arrepentimiento, que ofrece Dios. Esto es lo que hace Dios cuando ha entrado en tu vida y te ha dado el arrepentimiento. El primero que tengo aquí es que, bueno, quiero decir que comienza con el cambio de mente y de corazón, ¿no? Lo que antes amabas, ahora ya no lo amas, porque sabes que es aborrecer a Dios. Y lo que antes no amabas, que es a Dios, ahora lo deseas, ¿no? Y esto te trae como consecuencia el huir del pecado. ¿Sabes? Cuando Dios te ha dado este nuevo corazón, este nuevo sentir, sabes cuando es un pecado y estás en el dilema de sigo y peco o salgo corriendo y no peco, ¿no? Entonces ahora sabes, y ahora tienes la decisión sobre huir del pecado. Ya no eres el esclavo que antes eras, donde veías y caías. Ahora tienes la oportunidad de salir. Como segundo cosa, no podrás vivir con tu pecado. Es decir, si tú has vuelto a pecar, no puedes vivir con ese sentir. Y más allá de una culpa, es una tristeza que te llena, que es el Espíritu Santo contristándote a ti. Y necesitas ir delante de Dios y confesar tu pecado y saber que Él te ha perdonado nuevamente. El arrepentimiento es algo, no es un momento como cuando prendes y apagas la luz, que ¡pum!, ya se prendió y se va a quedar prendida siempre hasta que se vuelva a mover. No, el arrepentimiento es un ejercicio constante. Por eso hablamos de frutos, porque los frutos son constantes, se ejercitan cada vez. Entonces necesitamos ir delante de Dios cada día, porque todos los días estamos en el mundo, en la oportunidad de pecar, y seguramente todos los días pecamos.
necesitamos ir delante de Dios y confesarnos y pedir ese perdón. Dios no lo va a negar. Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados si nosotros los confesamos. Entonces vas a sentir una tristeza por tu pecado. También te vas a sentir indigno, impuro. Eso es algo que pasa muy comúnmente, pero también eso es algo que utiliza el enemigo Satanás para que nosotros no vayamos delante de Dios. Sí, es cierto, te vas a sentir indigno, pero si Jesús vino al mundo lleno de pecadores y de maldad, no va a ser algo, no por eso te va a rechazar. Él vino aquí, es como decir, Él se metió en lo podrido, y tú que te presentes con un poco de podrido, no va a ser que Dios te deseche, te quite de su presencia. Por eso es algo que Satanás utiliza y con mucha eficacia, porque nos impide a nosotros el acercarnos a Dios, ese sentimiento de dignidad. Es cierto, pecamos, pero ahora tenemos que afrontar la realidad de nuestro pecado y estar delante de Dios para poder reconocerlo a Él y que Él nos perdone. También vas a tener un temor por el pecado. Es un cuidado especial que vas a tener al andar. Sabes que tienes enemigos ahora, la carne, el mundo, Satanás. Hay muchas cosas allá afuera que van a estar buscando que tú caigas. Y ahora tú vas a estar caminando con cuidado, viendo dónde es seguro y dónde es bueno para que tú andes. También va a poner un deseo de libertad del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Tú ya no eres esclavo, pero sabes que el mundo está lleno de pecados, sabes que las personas siguen siendo esclavos y tú ya tienes un deseo de esta libertad y deseas que ya no haya más esclavitud del pecado. Tus seres queridos, tus amigos, tú mismo seguramente hay cosas que te han costado vencer y ese es el sentimiento que tienes de desearlo, salir de eso y ya no volver a ese mismo pecado que tanto te ha hecho daño. Es un deseo de ser libre completamente. Hay otra cosa más que va a venir con todo esto, y eso es algo que también a veces hay que tener con cuidado, y a veces también se malinterpreta con las personas. Es el celo por la santidad. A veces les llaman exagerados o otras palabras para referirse a las personas que desean cuidarse, y tal vez algunos son exagerados, tal vez no diría exagerados, algunos caen más bien en este fariseísmo, por así llamarlo, que caen más bien en algo como ritual para estar limpios, y si pequé ahorita oro aquí ya estoy mal. No hablo de eso, hablo de lo que decía el Señor, ¿no? Enciérrate en tu cuarto delante de tu Padre y ahí habla con Él. Y cuando hablo de un celo por la santidad, es que así Dios lo dijo, ¿no? Sed santo porque yo soy santo. Nosotros deseamos ahora ser como Dios, no tener lo que es Dios, no ser poderosos como lo es Él, sino deseamos amar lo que Él ama, ¿no? Buscar lo que Él agrada. Deseamos agradarle a Él, y eso es buscar esta santidad, y obviamente odiar lo que Él odia, ¿no? Eso se refiere con el celo a la santidad. Esos son unos cuantos cosas de las que hace Dios en tu corazón, en tu vida, cuando tú has experimentado el arrepentimiento. Hay más cosas, pero creo que estos 5 puntos, 6 puntos los engloban. Sin embargo, como te decía, cada día tenemos diferentes dificultades que nos van a poner a prueba, y seguramente hay nuevas cosas ahí que tienes que afrontar, y que solamente a través del Espíritu de Dios vas a poder salir victorioso enfrentándote al pecado y dándole la gloria a Dios, porque el arrepentimiento es el seguro para no pecar, ¿no? Sabes que vas a dañar a Dios, sabes que le vas a lastimar, y vas a tener la decisión, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, Alex, cuéntanos, ¿qué es lo que nos va a mover al arrepentimiento? Bueno, hace rato decíamos, ¿no?, que el arrepentimiento es un don de Dios. Esto significa que Dios lo otorga.
Sin embargo, en la Biblia también podemos observar de qué manera Dios nos mueve o nos guía al arrepentimiento. Y en realidad tiene que ver con toda la esencia de Dios, pero me gustaría mostrar algunas cosas como específicas o características o atributos de Dios que nos mueven al arrepentimiento. El primero es que lo que nos mueve al arrepentimiento es su paciencia, es la paciencia de Dios. Hemos visto ya en algunos otros videos, no hemos hablado como tal de la paciencia, pero sí la hemos mencionado, y hemos mencionado que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Esto significa que Dios tiene misericordia del hombre, y esa misericordia tiene que ver con su paciencia. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia de cada uno de nosotros y ha tenido paciencia. Dice aquí, no retarda su promesa. Bueno, hablando, ¿cuál promesa? Bueno, de que Jesús, de que Cristo vendrá una vez más por su pueblo. Y cuando esto suceda, sabemos que va a pasar el juicio final, el juicio donde cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestros actos, nuestros pecados, y donde pagaremos por cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, dice aquí que Dios es paciente con nosotros. Dice, su promesa llegará, no llegará tarde, llegará en el momento que ya ha definido Dios. En ese tiempo llegará su venida. Sin embargo, dice aquí que Dios es paciente con nosotros para que podamos ir al arrepentimiento. Otro de los aspectos que nos guían al arrepentimiento es su bondad. Y su bondad incluye su amor. Realmente la bondad es una muestra del amor de Dios. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Y Romanos 2:4 dice lo siguiente: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha mostrado su bondad con nosotros. Podríamos decir que Dios ha mostrado su bondad tal vez teniendo cuidado de nosotros, tal vez mostrándonos a través de la salud que tenemos, a través de que no nos hace falta nada. Sin embargo, su benignidad, o la muestra más grande de su amor, ha sido que entregó a Cristo. Entonces, este acto de benignidad nos debe guiar al arrepentimiento, que realmente entregó a su único Hijo para morir por la humanidad en la cruz. Y el tercero de los puntos que nos hablan de lo que Dios hizo o de qué manera Dios nos mueve al arrepentimiento son los castigos de Dios o la ira de Dios. Ya hablamos en un video acerca de la ira de Dios, donde hablamos que Dios, la ira de Dios tiene que ver con parte de lo que es Dios, ¿no? Es parte de su esencia, es un atributo de Dios. Y esto viene junto con su santidad y junto con su justicia. Sabemos, como lo mencioné hace unos momentos, que el día final o el día prometido llegará. Jesús vendrá una vez más por su iglesia y será el juicio para cada uno de nosotros, ¿no? En este juicio, Dios, siendo justo, le pagará al pecador por su pecado. ¿Y qué es lo que merece el hombre? Una eternidad separada de Dios. Merece la ira de Dios, merece el castigo de Dios, ¿no? Entonces, esto también nos debe guiar al arrepentimiento. Sé que en muchas ocasiones solamente se predica una cosa, es decir, predicamos arrepentimiento solamente usando la ira de Dios, o predicamos arrepentimiento solamente usando la benignidad o el amor de Dios. Sin embargo, estos atributos, estas características que acabo de mencionar, en conjunto nos deben de guiar o nos van a guiar al arrepentimiento. Aunque Dios en toda su esencia, en su justicia, en su santidad, en su veracidad, en su paciencia, y bueno, en todos sus atributos, en toda su esencia, nos guía a la salvación,
nos guía al arrepentimiento. Y esos son los puntos, o eso es lo que Dios ha hecho para guiarnos al arrepentimiento. Muy bien. Bueno, rápidamente para concluir nuestro video, ahora surge la pregunta, ¿cómo sé si verdaderamente me he arrepentido? Si realmente Dios me ha dado ese deseo de arrepentirme de mi pecado. Bueno, igual que en la salvación no te podemos decir si tú no o tú sí, pero te podemos ayudar con algunas cosas. Como te decíamos, produce frutos y vas a ver cambios en tu mente, cambios en tus deseos, en tu forma de pensar. Primero que nada, en tu forma de pensar, no vas a ver las mismas cosas como antes las veías. Entre más crezcas, entre más conozcas a Dios, vas a ver cosas aún más pequeñas que te vas a dar cuenta que no agradan a Dios. Y yo lo digo porque si eres un chico joven, una chica joven, chico joven, seguramente has escuchado cosas de tus compañeros que aparentemente son graciosas, pero cuando las examinas te das cuenta que esas palabras no son agradables para Dios. Y tal vez tú te reíste y no pensaste mal, pero si vas y buscas al Señor te vas a dar cuenta que sí estaban mal. Entonces Dios te va dando un nuevo entendimiento cada vez sobre lo que le agrada y lo que no le agrada, y es un cambio totalmente. Entonces vas a notar una nueva forma de pensar en ti, una nueva forma de sentir lo que deseas. Ahora van a ser cosas nuevas. Ahora vas a desear estar con tus hermanos, la iglesia, vas a desear estar escuchando sobre Dios, sobre su palabra, vas a desear las cosas que donde Él está. Hay algunos versículos que hablan sobre esto, que este cambio, los vamos a dejar en la descripción, pero yo quiero leer Jeremías 31:19. Dice: porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Aquí el profeta está escribiendo su proceso de arrepentimiento, ¿no? Se apartó, reconoció su pecado, se sintió avergonzado, incluso se sintió mal que atentó contra él. ¿Por qué? Porque le dolía lo que había hecho, ¿no? Y se tuvo que vivir con esa afrenta, ¿no? Y desde la juventud seguramente hemos pecado muchas veces y vamos a vivir con esas consecuencias, pero aún cuando tengamos consecuencias, vemos que Dios nos puede dar el perdón de todas ellas. En nuestras obras se van a ver reflejadas, sobre todo los cambios de nuestra mente y los cambios de nuestro corazón se tienen que ver y evidenciar a través de nuestras obras. Si tú sigues siendo el mismo que eras antes de que te arrepintieras, de que te convirtieras, seguramente has vivido engañado, seguramente no ha sido verdadero ese arrepentimiento. Tus obras van a evidenciar lo que hay en tu corazón y en tu mente. Entonces vas a obrar conforme a lo que Dios te ha dado. Y en esto, ya había leído Alex Mateo 3:8 sobre las obras dignas de arrepentimiento. Y bueno, para esto tenemos la cita de 1 Tesalonicenses 1:9, donde hace referencia sobre este cambio. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y aquí viene, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está hablando que antes adoraban a los ídolos, pero los desecharon para adorar y servir al único Dios verdadero. Hay un cambio en tus obras. Y hay algo más importante. En el verdadero arrepentimiento, tu corazón, tu mente está en Dios. Tu confianza únicamente debe descansar en Dios. Debes tener una confianza de lo que Él ha prometido, lo va a cumplir, como lo decíamos en nuestro video anterior sobre la fidelidad de Dios. Vas a poder ver a Dios y te vas a dar cuenta, dices: ¿cómo no te puedo amar, Dios, si eres tú mi único Salvador, si eres tú la única verdad? Y tu confianza va a estar completamente en Él. Y vas a poder verlo y vas a poder desear estar delante de Él.
vas a poder tener ese deseo de ser como Él, ser santo, amar lo que Él ama. Esas son una de las cosas que puedes autoexaminarte si están pasando en tu vida y ver y saber si solamente es un sentir de culpa o el verdadero don de Dios del arrepentimiento. Y bueno, esto es el arrepentimiento, y esto es pues parte, ¿no?, de lo que rodea al arrepentimiento. Y nuestra oración es que Dios te guíe y nos guíe diariamente al arrepentimiento. Y bueno, esto es todo de nuestro video del día de hoy. Te invitamos a que te suscribas, que le des like. Si te están gustando estos videos, que los compartas con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos, y que sea de bendición. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la tarde. Hasta luego.